El sol brillaba con intensidad sobre Trafalgar Square, iluminando las fuentes y reflejándose en los adoquines gastados de la plaza. Turistas, locales y trabajadores transitaban apresuradamente, creando un vibrante flujo de vida que llenaba el aire con risas, pasos rápidos y fragmentos de conversaciones en múltiples idiomas. Entre el bullicio, un anciano permanecía sentado en un banco de madera, cerca de la majestuosa National Gallery. Antes de continuar, quería pedirte un favor. Nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores aquí en YouTube y tu ayuda es muy importante. Por eso, si te suscribes y comentas, suscrito, responderé a tu comentario como agradecimiento. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sigamos. Vestía un abrigo de tweed que parecía tan resistente como él mismo, y en su pecho, alineadas con precisión, colgaban varias medallas de guerra, brillando como testigos silenciosos de su valentía en tiempos de conflicto. Aunque los años habían dejado su marca en sus manos temblorosas y en sus hombros ligeramente encorvados, su porte transmitía dignidad y fuerza. Era un rostro familiar para los habituales de la plaza, un veterano que, con regularidad, venía a disfrutar del ajetreo de la ciudad y la calma momentánea que encontraba entre los sonidos del entorno. Al abrir un pequeño sándwich envuelto en un paño limpio, bajó la mirada hacia los movimientos rápidos de las palomas que esperaban ansiosas por migajas. A unos metros, un grupo de niños jugaba persiguiéndose, sus risas alegrando el ambiente. Pero, a pesar de esta normalidad, algo en el aire parecía distinto aquel día. Había una sensación de inquietud apenas perceptible. Desde un rincón de la plaza, un grupo de jóvenes apoyados contra un monumento comenzaron a mirar en dirección al anciano. Sus risas eran escandalosas, perturbadoras, contrastando con la serenidad del lugar. Uno de ellos, alto y delgado, vestido con una chaqueta de cuero gastada, señaló al veterano mientras susurraba algo al resto del grupo. Pronto, las miradas burlonas se dirigieron todas hacia el hombre sentado. ¿Por qué él?, podría haberse preguntado cualquier observador atento. Pero, para ellos, las medallas brillantes en su abrigo y su quietud digna eran suficientes para convertirlo en el blanco de su diversión. Se empujaron entre risas, preparando su avance hacia el anciano con una energía desbordante y desconsiderada. El grupo de jóvenes se acercó al anciano con una actitud que rápidamente alteró la calma de Trafalgar Square. Sus pasos eran deliberados, sus voces cada vez más altas, como si buscaran llamar la atención de los transeúntes. El líder, con su chaqueta de cuero, encabezaba el avance, una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro. «Oye, abuelo», exclamó, su tono cargado de burla. «¿Esas medallas son por valentía o por sentarte cómodamente mientras otros hacían el trabajo?» El veterano levantó la mirada con calma, su rostro mostrando una mezcla de cansancio y firmeza. Con un movimiento lento pero decidido, ajustó su gorra para protegerse del sol. No respondió de inmediato, pero su silencio, lejos de intimidar al grupo, pareció alimentarlos. «Debe tener grandes historias de guerra, ¿verdad?», agregó otro, mientras los demás reían a carcajadas. «O tal vez las inventó todas», dijo uno más, pateando ligeramente las piedras cerca del banco donde estaba sentado el anciano. La plaza, que hasta hacía poco estaba llena de movimiento indiferente, comenzó a percibir el cambio en el ambiente. Algunos transeúntes se detuvieron, aunque sin intervenir, observando desde una distancia prudente. Las risas de los jóvenes resonaban en el aire, en contraste con el silencio incómodo de los demás. El veterano, finalmente, respondió. Su voz era baja, pero firme, como si llevara consigo el peso de los años y las experiencias vividas. «Estas medallas no son para mí», dijo, su mirada fija en el líder del grupo. «Son para los que no regresaron». Por un instante, las palabras parecieron impactar al grupo, pero solo fue momentáneo. El líder, no queriendo parecer débil frente a sus amigos, soltó una risa despectiva. «¡Qué conmovedor!», exclamó, inclinándose hacia el veterano. «¿Y qué hay de ellos ahora? ¿Crees que les importa que estés aquí, sentado solo, esperando ser recordado?» Mientras los jóvenes continuaban con sus burlas, a pocos metros de allí, un hombre alto y de complexión fuerte observaba la escena desde su posición apoyado en una farola. Vestía de manera sencilla, con una camisa y jeans, pero había algo en su postura que lo diferenciaba del resto. Su mirada era afilada, analizando cada movimiento del grupo y del anciano. Este hombre, un guardia real fuera de servicio, sabía que algo estaba a punto de suceder. Sus años de entrenamiento le habían enseñado a leer las señales, las miradas despectivas, los gestos de dominación del grupo hacia el veterano. Pero no era el momento de actuar. El tiempo era crucial, y sabía que un paso en falso podría empeorar la situación.
Permaneció inmóvil, esperando, mientras su mente evaluaba la mejor forma de intervenir. La tensión creció en la plaza. Los jóvenes rodearon al veterano, y sus burlas se tornaron más agresivas. Uno de ellos señaló las medallas con un dedo, acercándose más de lo necesario. ¿Y esta, abuelo? ¿Qué hiciste para ganar esta? ¿Salvar a un gato de un árbol? El anciano permaneció en silencio esta vez, pero su mandíbula apretada traicionaba su esfuerzo por mantener la compostura. La plaza parecía contener el aliento mientras el guardia seguía observando, preparado para intervenir en cualquier momento. El aire en Trafalgar Square se tornó más denso mientras el grupo de jóvenes intensificaba su agresión. Uno de ellos, con una gorra de béisbol colocada al revés, extendió la mano y tomó el bastón que descansaba junto al veterano. Lo levantó con una sonrisa burlona y lo agitó como si fuera un trofeo. ¿Todavía necesitas esto, abuelo?, preguntó en tono sarcástico. Vamos a ver si puedes caminar sin él. El veterano reaccionó instintivamente, extendiendo la mano hacia su bastón, pero el joven lo apartó con un movimiento brusco. Las risas del grupo resonaron como un eco cruel. A pesar del maltrato, el anciano permaneció erguido, sus hombros tensos, su rostro inmóvil. Había enfrentado adversidades mucho mayores en su vida, pero la humillación pública nunca dejaba de doler. La multitud observaba en un incómodo silencio. Algunos murmuraban entre ellos, otros grababan con sus teléfonos, pero nadie se acercaba a ayudar. Un hombre de traje finalmente comentó en voz alta: «Esto podría acabar mal. ¿Qué pasa si esos tipos tienen algo más peligroso?». Las palabras resonaron en el oído del guardia real, que seguía observando desde su posición. Su mirada se desvió por un instante hacia el hombre que hablaba, antes de regresar al grupo. En su mente, repasaba las posibilidades. Había aprendido que las multitudes casi siempre actuaban igual: mucha indignación, pero poca acción. Y ahora, la seguridad del veterano dependía de él. El líder del grupo giró el bastón entre sus manos, como si fuera un juguete, mientras seguía provocando al anciano. «Vamos, abuelo. Seguro que tienes historias de guerra que contar. ¿O ya las olvidaste todas?». El veterano respiró hondo y finalmente habló. Su voz era firme, aunque un poco temblorosa. «No hablo de mis historias con gente que no entendería su valor». El líder retrocedió ligeramente, sorprendido por la respuesta, pero no dejó que eso interrumpiera su espectáculo. Alzó el bastón y lo dejó caer al suelo, simulando que era accidental, mientras los demás estallaban en risas. Desde la farola, el guardia tomó una decisión. Era el momento de intervenir. Con un movimiento calculado, se separó de la multitud y comenzó a caminar hacia el grupo, sus pasos firmes pero no apresurados. Quería controlar el momento, no ser controlado por él. La mujer con el carrito de bebé, que también había estado observando, lo notó acercarse. Sus ojos mostraron una mezcla de alivio y esperanza, como si supiera que algo estaba por cambiar. El guardia se detuvo a unos metros del grupo, lo suficientemente cerca para que notaran su presencia, pero no tan cerca como para alarmarlos de inmediato. «Eso ya es suficiente», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. El líder giró la cabeza hacia él, su expresión cambiando rápidamente de burla a precaución. «¿Y tú quién eres?», preguntó, con un tono desafiante. El guardia mantuvo la calma, sus ojos fijos en el joven. «Alguien que no tolera a los cobardes». El grupo quedó en silencio por un momento, evaluando la situación. Pero el líder, incapaz de aceptar la humillación de retroceder frente a su público, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña navaja. La abrió con un movimiento rápido, mostrando el filo a la luz del sol. Un murmullo recorrió la multitud, y algunos retrocedieron. El veterano observó la escena en silencio, pero su mirada revelaba una preocupación genuina. «¿Crees que eso me asusta?», dijo el líder, dando un paso hacia el guardia. El guardia no mostró miedo. Con años de entrenamiento a sus espaldas, su cuerpo ya había comenzado a reaccionar. Sus pies se movieron ligeramente, ajustando su posición para lo que estaba por venir. «Estás cometiendo un gran error», dijo con calma. «Tienes una última oportunidad de irte antes de que esto termine mal». El líder dudó por un instante, pero sus compañeros lo animaron desde atrás. Con un grito, avanzó con la navaja hacia el guardia. Fue un movimiento rápido, pero el guardia fue más veloz. Con una precisión impecable, esquivó el ataque, agarró la muñeca del líder y la torció con fuerza. La navaja cayó al suelo con un ruido seco. En un instante, el líder estaba en el suelo, gritando de dolor mientras el guardia lo inmovilizaba.
La plaza estalló en murmullos y aplausos. La multitud, que antes había sido pasiva, ahora se emocionaba con la acción del guardia. Los otros jóvenes, atónitos, retrocedieron, sus rostros llenos de miedo. «Recojan a su amigo y váyanse», ordenó el guardia, su tono firme pero controlado. Los jóvenes obedecieron de inmediato, ayudando al líder a levantarse mientras sus ojos evitaban la mirada penetrante del guardia. Sin decir una palabra más, se alejaron apresuradamente, dejando atrás la navaja en el suelo. El guardia se agachó para recoger el bastón del veterano y se lo ofreció con una ligera inclinación de cabeza. «¿Está bien, señor?», preguntó, su tono mucho más suave ahora. El anciano tomó el bastón, una ligera sonrisa de gratitud cruzando su rostro. «He pasado por peores», respondió, pero su mirada decía más de lo que sus palabras podían expresar. La tensión que había llenado Trafalgar Square comenzó a disiparse mientras el grupo de jóvenes, derrotado tanto física como emocionalmente, se retiraba. Sus pasos eran torpes y apresurados, y sus miradas evitaban cruzarse con las de la multitud que ahora los observaba con desprecio. La navaja que había caído al suelo permanecía allí, un símbolo de su humillación. El guardia, erguido junto al anciano, mantuvo la calma mientras los observaba desaparecer entre los transeúntes. Su postura era firme, pero sus ojos revelaban una constante evaluación del entorno, asegurándose de que no hubiera ninguna amenaza adicional. La multitud, que antes había permanecido en silencio, comenzó a murmurar. Luego, un aplauso rompió la quietud, seguido por otro, hasta que finalmente toda la plaza se llenó de un estruendoso reconocimiento. El anciano, aún sentado en el banco, ajustó su gorra y miró al guardia con una mezcla de gratitud y admiración. No dijo nada de inmediato, pero el simple acto de enderezar su espalda y alisar su abrigo con las manos temblorosas parecía un gesto simbólico de recuperar su dignidad perdida. «No tenía que hacerlo», dijo finalmente, su voz baja pero firme, como si estuviera midiendo cada palabra. Pero lo hizo de todos modos. El guardia, aún con la respiración controlada, respondió con un tono igualmente calmado. «A veces no es cuestión de si debemos, sino de si podemos». La multitud comenzó a acercarse lentamente. Un hombre con un teléfono en la mano aún grababa, mientras murmuraba algo sobre compartir el vídeo en las redes sociales. Una mujer, que sostenía a su hijo pequeño, se acercó vacilante. «Gracias», dijo con un nudo en la garganta. «No puedo imaginar qué habría pasado si usted no hubiera estado aquí». El guardia inclinó ligeramente la cabeza, pero sus ojos permanecieron atentos, siempre observando. «Hice lo que cualquiera debería haber hecho», respondió, aunque sabía que no todos tendrían el coraje de hacerlo. Mientras hablaba, un oficial de policía uniformado apareció en la plaza, alertado por los murmullos y las reacciones de la multitud. Caminó directamente hacia el guardia, su mirada evaluando la escena y deteniéndose en la navaja que aún yacía en el suelo. «Recibimos una llamada sobre un incidente aquí», dijo, su tono formal, pero no acusatorio. «¿Todo bajo control?». El guardia asintió. «Ellos ya se han ido. No creo que regresen pronto». El oficial estudió al anciano y luego al guardia. Una chispa de respeto cruzó su mirada antes de hablar de nuevo. «Hizo un buen trabajo. No todos habrían sabido manejarlo así». El anciano intervino antes de que el guardia pudiera responder. Si no fuera por él, esto habría terminado muy diferente. El oficial recogió la navaja y asintió, satisfecho con la respuesta. «Tomaremos nota de esto. Si vuelven a causar problemas, avísenos». Mientras el oficial se alejaba, la multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero el eco de lo que habían presenciado permanecía en el aire. El anciano se levantó con cuidado, apoyándose en su bastón, y miró al guardia con una sonrisa. «Joven, hoy no solo protegió a un viejo soldado. Le recordó a esta gente lo que significa tener valor». El guardia, sin dejar de observar a su alrededor, finalmente permitió que una leve sonrisa cruzara su rostro. A veces, una lección es todo lo que se necesita. El bullicio en Trafalgar Square comenzó a disminuir mientras la multitud, lentamente, volvía a sus actividades. Sin embargo, las conversaciones eran diferentes ahora. Las palabras valentía y ejemplo flotaban entre los murmullos, como si el evento que acababan de presenciar hubiera despertado algo en todos ellos. El anciano, con su bastón firmemente en la mano, dio un paso adelante. Su andar era lento, pero seguro, reflejando una determinación que no había flaqueado con los años. A su lado, el guardia lo acompañaba en silencio, respetando la dignidad del hombre al no ofrecer ayuda innecesaria. «¿Cómo lo supo?», preguntó el anciano de repente,
su voz rompiendo el silencio entre ambos. El guardia giró la cabeza, mirándolo con curiosidad. ¿Saber qué? El momento exacto para actuar, continuó el anciano. Eso requiere más que entrenamiento. El guardia reflexionó por un instante antes de responder. No es algo que se aprende de un día para otro. Es observar, entender y saber que, a veces, el tiempo es tan importante como la acción misma. El anciano asintió, como si reconociera la sabiduría en esas palabras. Eso me recuerda a los días en los que lideraba a mis hombres. Las decisiones no siempre eran fáciles, pero el silencio o la demora podían costar vidas. Mientras caminaban, un niño pequeño se acercó tímidamente con un papel en la mano. Su madre lo seguía de cerca, animándolo con un gesto sutil. El niño extendió el papel hacia el guardia, sus ojos brillando con admiración. «Es para usted, señor», dijo, su voz llena de inocencia. El guardia desplegó el papel y encontró un dibujo infantil que representaba la escena de momentos atrás. En el centro, una figura alta protegía a otra más pequeña de un grupo de figuras amenazantes. Abajo, las palabras gracias estaban escritas en letras grandes y torpes. El guardia sonrió, doblando cuidadosamente el dibujo y guardándolo en el bolsillo de su camisa. «Es perfecto. Gracias a ti». El niño sonrió ampliamente antes de correr de vuelta con su madre. El anciano observó la interacción con un brillo en los ojos. «Parece que hizo algo más que protegerme hoy. Plantó una semilla». El guardia respondió con una leve inclinación de cabeza, pero sus pensamientos quedaron en silencio. Tal vez el anciano tenía razón. Tal vez lo que había sucedido hoy era más importante de lo que parecía. Mientras el sol comenzaba a descender, bañando Trafalgar Square con un resplandor cálido, el anciano y el guardia se detuvieron junto a una pequeña cafetería. El veterano, con una sonrisa cansada pero satisfecha, señaló una de las mesas al aire libre. «¿Qué le parece si descansamos un momento?», preguntó. El guardia asintió, ayudándolo a acomodarse antes de sentarse frente a él. Un camarero les trajo 2 tazas de té, cortesía de la casa, y se retiró con una sonrisa de respeto. La plaza, aunque más tranquila ahora, todavía mantenía un murmullo de conversaciones que giraban en torno a lo que acababa de suceder. El anciano tomó un sorbo de té y luego levantó la mirada hacia el guardia. Lo que hizo hoy no fue solo valentía. Fue un recordatorio. En un mundo donde muchos prefieren mirar hacia otro lado, usted decidió actuar. El guardia reflexionó sobre esas palabras mientras miraba a su alrededor. Un grupo de jóvenes charlaba animadamente cerca. Sus gestos indicaban que discutían lo que habían presenciado. Más allá, una madre explicaba algo a su hijo, quizás inspirada por el acto heroico. «No se trata de ser valiente», respondió el guardia finalmente. «Se trata de hacer lo que es correcto, incluso cuando nadie parece estar mirando». El anciano asintió lentamente, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. «Es cierto. Pero lo que hizo resonará más de lo que cree. Tal vez alguien de esa multitud, alguien que grabó con su teléfono, recuerde este momento cuando llegue su turno de decidir». El guardia dejó la taza sobre la mesa y miró al anciano con una leve sonrisa. «Tal vez sea así. Si al menos una persona se inspira a actuar, entonces habrá valido la pena». Ambos permanecieron en silencio por un momento, disfrutando del ambiente mientras el cielo cambiaba de colores. Finalmente, el anciano extendió la mano hacia el guardia. «Gracias, joven. El mundo necesita más personas como usted». El guardia estrechó la mano con firmeza. «Y más como usted, que nos recuerden por qué vale la pena proteger lo que importa». Mientras cada uno tomaba su camino, el guardia observó la plaza una última vez. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y el murmullo de la gente se mezclaba con el ruido de la vida nocturna que despertaba. Caminando hacia la distancia, supo que su acto no había sido solo un gesto momentáneo, sino un mensaje de esperanza y de ejemplo para quienes lo presenciaron. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para que podamos llegar a la marca de los 1000 suscriptores. Con tu ayuda podremos llegar a ese número lo más rápido posible. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.